Bueno muchachos, ¿qué tal estáis? Vamos con la identificación y explicación del contenido del texto. Bueno, para hacer esto correctamente, lo primero es que vamos a desarrollar toda la explicación completa y luego ya os iré diciendo cómo se hace la identificación de cada texto en particular. Bueno, decir también que son textos, la verdad, muy fáciles porque corresponden, bueno, pues a un artículo periodístico, no estrictamente filosófico, a ese artículo periodístico que respondía a la pregunta de qué era la ilustración, al cual, bueno, pues fue convocado varios intelectuales de allí de Alemania y respondiendo, bueno, pues a esta idea, ¿no? Entonces Kant en este artículo, lo que sobre todo lo que quiere remarcar es que la ilustración es esa salida del hombre de la minoría de edad. Bueno, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en el punto 1, esto es importante ir reteniendo cada uno de estos puntos, es definir lo que es esa ilustración. Como ya decíamos antes, la ilustración es esa etapa histórica perteneciente al siglo XVIII en la que el hombre decide por fin abandonar la minoría de edad. Es decir, cuando el hombre asume que es capaz de pensar por sí mismo y tomar sus propias decisiones, en lugar de dejar que otras personas, autoridades, políticos, etcétera, lo hagan por él. Bueno, esto, el antecedente, podemos verlo en esa ciencia que había progresado durante el siglo XVII, XVI, XVII, liderada por gente pues, como Copérnico, como Galileo, como Kepler, como Newton, y que había conseguido pues, dejar atrás ese dogmatismo, ese escolasticismo, que venía pues, de la religión, venía de la filosofía, como habéis visto, por ejemplo, pues, en Tomás de Aquino, ¿no? Eh, Bien, lo que aspira a la ilustración es que todos los hombres mentalmente se liberen. Es decir, todos los hombres sean capaces, sean autónomos, tengan la posibilidad de pensar, de desarrollarse a sí mismos, por sí solos. Es decir, sin que exista, en el caso religioso, pues un Dios, o en el caso filosófico, unas verdades eternas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un ejemplo que sucede en esta época de lo que es esta emancipación, esta liberación, podemos decir, es la enciclopedia. La enciclopedia, que como su nombre indica, pues una enciclopedia en la que se compendia pues todo el saber hasta el momento que tenían los hombres. Y que lo que decían los enciclopedistas es que los hombres, a través de la cultura, a través del conocimiento, podían liberarse de esas ataduras religiosas, de esas imposiciones por parte de otros colectivos, ¿no? Pues la religión. Es decir, la idea que subyacía era que la cultura libera a los individuos. ¿eh? Esta enciclopedia, que fue compilada, es decir, un trabajo de un grupo de escritores, sobre todo franceses, en los que destacan pues estas figuras que yo creo que suenan a todo el mundo como Voltaire, Diderot, d'Alembert. Bueno, fundamentalmente ellos lo que querían era luchar contra esas ideas oscurantistas, esas ideas, digamos, que impedían a los individuos el pensar por sí mismos y entonces, una vez liberados, cambiar la sociedad que está detrás de ellos. Y entonces Kant analiza con esta pregunta, es decir, ¿por qué los hombres se dejan guiar por otros? Kant a señalar cuáles son las causas que hacen que esto ocurra.
y estamos en el punto 2.1. Bueno, la primera causa, dice él, son una serie de factores que son inherentes, que son propios del hombre. Y aquí él cita dos. Primero, la pereza. Y segundo, la cobardía. Entonces él dice, es más cómodo que otros, los tutores, dice él, los religiosos, los políticos, los libros, en fin, los médicos, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hace que efectivamente estemos continuamente delegando en otros, porque es más cómodo. Entonces, para Kant, la primera causa, factor interno, por la cual hace que los hombres deleguen en otros es que son vagos, la pereza. Es más fácil decir, yo hago lo que me dice este libro de autoayuda, yo hago lo que me dice ese político, lo que me dice el profesor, y entonces el hombre se vuelve comodón. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. El segundo factor es el de la cobardía. La cobardía, piensa Kant, supone que el individuo se encuentra cómodo con los prejuicios y las consignas de lo establecido por la sociedad. La sociedad dicta cómo hay que vestir, la sociedad dicta cómo hay que pensar, la sociedad dicta ya sean la televisión o las redes sociales actualmente. Y entonces, claro, la gente se llena su mente de prejuicios, se llena de consignas. Vamos a hacer todos esto, vamos a echar a los inmigrantes porque son tal cosa, etcétera, etcétera. Cobardes. Eso es, dice Kant, de cobardes. Bueno, cobardía y pereza se encuentran, dice Kant, en una estrecha relación, porque para él, y esto es muy curioso y a la vez muy cierto, ¿no? Las personas que son vagas, las personas que son perezosas, acaban siendo cobardes. ¿eh? Es decir, nosotros, los individuos, aquí de lo que se trata es de pensar por uno mismo, y para pensar por uno mismo, bueno, pues hay que mover el culo, como suele decirse. Es decir, hay que, bueno, pues de alguna manera, bueno, tener una actitud positiva ante la vida, hay que intentar informarse lo mejor posible, hay que no tener esa acomodación con las cosas, para que te puedas enfrentar efectivamente con quien te tengas que enfrentar. Factores externos, cita Kant también, sobre todo los tutores. Bueno, con esto de los tutores podemos ver aquí tanto a los profesores como a los padres, y esto pues bien lo sabéis muchos de vosotros, donde los padres, bueno, pues exageran efectivamente mucho los peligros de que el niño ande solo, de la autonomía del individuo. Es decir, se le acostumbra al niño, se le acostumbra al adolescente a que, bueno, pues a que no sea capaz de resolver sus propios problemas. Dice Kant, que es muy abierto en esto, lo que dice es que, bueno, simplemente los individuos, cuando están en esta etapa de crecimiento, lo que tienen que hacer de alguna manera es tropezar, equivocarse. ¿eh? Equivocarse
porque solamente equivocándote muchas veces logras esa mayoría de edad, logras el tener una libertad que sabes que ya te pertenece. Bueno, las consecuencias, ya por último, son que los individuos muestran una minoría de edad permanente. Individuos ya no con 18 años, sino con 25, con 30 o con 40, ¿no? La actitud paternalista de los tutores fomenta, ¿eh? Como en muchos casos, vosotros los conocéis, fomenta la actitud, la pereza y la cobardía. Es decir, los individuos, y esto pues ya hay muchos ejemplos de ello, ¿verdad? Que tenéis igual alrededor, son muy vagos y son cobardes, no son capaces de enfrentarse a la vida, ¿eh? Y por tanto esto hace que la minoría de edad arraigue en el hombre.